Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Comparezco hoy ante esta comisión no solo como representante de los ciudadanos españoles, sino como antiguo militar que, después de 45 años en las Fuerzas Armadas, conoce de primera mano las dificultades, los sacrificios y las injusticias en materia salarial que sufren nuestros soldados, suboficiales y oficiales. Hoy hablaremos de salarios y retribuciones. 5 minutos no dan para mucho, pero trataré de resumir lo esencial de la iniciativa. El Gobierno aprobó por Real Decreto 248 de 26 de marzo de este año una subida salarial de 200 euros para todos los militares en el componente general del complemento específico, independientemente de su rango o responsabilidad y con efectos retroactivos de 1 de enero del 2025. Además, para el personal de tropa y marinería se ha consolidado el pago adicional de 100 euros mensuales que ya venían percibiendo desde 2024, lo que eleva su aumento total a 300 euros mensuales. Este aumento general, en principio, nos parece muy positivo. Es en realidad un parche, y esto es la otra parte que tiene la otra cara, populista y electoralista, que ignora la realidad de nuestras Fuerzas Armadas y la precariedad retributiva que afecta a este colectivo desde hace demasiado tiempo. Los miembros de las Fuerzas Armadas no son trabajadores comunes, son servidores del Estado con una disponibilidad absoluta 24 horas al día, 7 días a la semana. No hay horarios definidos, no hay fines de semana garantizados, no hay posibilidad de rechazar una misión. Cuando se les necesita deben estar allí, ya sea en territorio nacional, en misiones internacionales o en situaciones de emergencia. Además, sus familias pagan un alto precio, desplazamientos constantes, largas ausencias, incertidumbre y, en muchos casos, dificultades económicas dependiendo del lugar de destino, porque sus sueldos no reflejan ni el compromiso ni el sacrificio que asumen. Este último incremento salarial propuesto por el Gobierno, aunque bienvenido, no resuelve los problemas estructurales de las retribuciones militares. No es justo que un soldado y un general reciban el mismo aumento cuando sus responsabilidades, su experiencia, su carga de trabajo y su representatividad son completamente diferentes. Un soldado profesional con un sueldo base que no le permite llegar a fin de mes verá un alivio con esos 200 euros que suponen, en algunos casos, entre el 20 y el 30% de su salario base, lo cual nos parece extraordinario y totalmente merecido, pero sigue sin ser suficiente. Un suboficial con una carrera consolidada y una gran carga de trabajo lo agradecerá, pero apenas notará la diferencia. Y un oficial con una responsabilidad inmensa, en muchas ocasiones, va a recibir un aumento igual al de un soldado en su primer año de servicio. ¿Qué les parece? Este aumento no aborda las desigualdades dentro de la estructura militar ni dignifica realmente la profesión castrense. No olvidemos, además, que los militares españoles son uno de los pocos colectivos que no tienen derecho a huelga ni a representación sindical. No pueden negociar sus condiciones laborales, no pueden oír su voz mediante los mecanismos tradicionales de protesta y presión. Dependen exclusivamente de la vía mando, de la voluntad del Gobierno y de nosotros, el Parlamento, para defender sus intereses y para que se haga justicia con sus salarios y condiciones de trabajo. Lo que realmente necesitan nuestras Fuerzas Armadas es una reforma integral del sistema retributivo militar, y eso es lo que pedimos con esta proposición no de ley. Es necesario establecer una escala salarial justa y equitativa, que tenga en cuenta la experiencia, la responsabilidad, la disponibilidad y el riesgo inherente a cada puesto. A este último respecto, me gustaría recordar que recientemente, y a propuesta de Vox, hemos aprobado en la Comisión de Defensa el declarar a la profesión militar como profesión de riesgo, y ello, en el caso de admitirse a pleno y ser aprobado, que es lo que deseamos, traería consigo una serie de ventajas adicionales para los miembros de nuestras Fuerzas Armadas. Debemos garantizar que ningún soldado viva con incertidumbre económica, que ningún suboficial tenga que compatibilizar su vida militar con empleos adicionales para sostener a su familia, que ningún oficial tenga que afrontar responsabilidades de Estado sin una retribución acorde a sus funciones. Los miembros de las Fuerzas Armadas no piden privilegios, solo justicia. Y si realmente valoramos su servicio, debemos comprometernos a reformar su sistema retributivo con seriedad y responsabilidad. Además, hoy en día el prestar servicio en España en el seno de las Fuerzas Armadas no concita la motivación ni es suficientemente atractiva para los ciudadanos, especialmente los más jóvenes, lo que explica, por ejemplo, que entre 2010 y 2023, en 13 años, solamente en la escala de tropa y marinería se acumulara una disminución del personal del 10%. Señorías, con el incremento que el presupuesto de defensa va a tener en los próximos años,
Creemos que es un momento histórico para atender las necesidades y reclamaciones de los miembros de las Fuerzas Armadas y, al mismo tiempo, hacer más atractiva, si cabe, esta profesión de servicio a España. Voy terminando, señor presidente. En esta misma PNL reivindicamos también que es urgente y necesario modificar y actualizar el obsoleto y atemporal Real Decreto 462 del 2002 de 24 de mayo de indemnizaciones por razón de servicio para atender las especiales características de disponibilidad permanente y movilidad geográfica de carácter temporal de los miembros de las Fuerzas Armadas. Me refiero a cursos, maniobras y ejercicios, incrementándose las cuantías por alojamiento y manutención en todos los cuerpos y escalas y, en todo caso, cuando se trata de comisiones de servicio formando unidad. Por respeto, por coherencia y por justicia, hagámoslo, señorías. Muchas gracias. De su enmienda, por un tiempo de 3 minutos, el Grupo Parlamentario Popular, el señor Pérez Coronado. Gracias, presidente. Señorías, he de reconocer que al leer esta proposición no de ley he tenido una pequeña sensación de déjà vu. Su propuesta es lo que siempre hemos defendido desde el Grupo Parlamentario Popular en esta comisión. La primera propuesta de resolución es la que habla de acometer una reforma integral del sistema retributivo basada en criterios objetivos. Y esa línea de trabajo, precisamente, es la que llevamos tiempo y mucho tiempo reclamando. El PP lo ha propuesto reiteradamente, tanto en el Congreso como en el Senado. Pero, señorías de Vox, no por reiterativo es menos importante. Es más, lo considero como una de las cuestiones vertebrales de esta comisión y que, si fuera necesario, habría que traer esta proposición cada día y a cada una de estas comisiones hasta que el Gobierno, que se hace llamar progresista, cumpla con nuestros militares. Y en cuanto al segundo punto, ese le conozco bastante bien, porque presenté yo mismo en esta comisión exactamente esa misma cuestión, la modificación de indemnizaciones por razones de servicio. Lo recuerdo bien porque recuerdo perfectamente lo que hizo el Grupo Socialista, que fue votar en contra. Votaron en contra de actualizar unas dietas que hoy son vergonzosas, que están completamente desactualizadas, ya que son desde hace más de 20 años que no permiten, además, a un militar desplazado pagarse una habitación con baño privado en una ciudad como Madrid, a la que no vienen de turismo, se desplazan para trabajar. Les invito a que hagan la comprobación en cualquier motor de búsqueda y vean la lamentable situación en la que se encuentran nuestros militares. Y es cierto, el presupuesto en defensa sube, pero esos incrementos no están llegando al personal. Y lo hemos dicho muchas veces, la defensa se apoya en 3 patas, los acuartelamientos, los sistemas de armas y el personal. Por eso presentamos una enmienda que completa y mejora esta iniciativa. Y si su cálculo, señorías de Vox, es únicamente para sacar esa propuesta, no la vamos a condicionar de ningún modo a la aceptación de la enmienda. Lo hacemos porque pensamos realmente que desde una realidad la consideramos como una mejora sustancial de la misma. Porque no puede negar que es importante también tener en cuenta las medidas sociales que mejoran la calidad de vida de los miembros de las Fuerzas Armadas y de sus familias, atendiendo a la conciliación familiar, al acceso a la vivienda y a la escolarización de los hijos cuando hay traslados o despliegues prolongados. Porque no se puede exigir disponibilidad permanente si no se garantiza una estabilidad familiar. Porque la dignidad del uniforme también se demuestra en la nómina, en las dietas y en las políticas sociales. Señorías, la patria también se defiende cuidando a quienes la protegen. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Catalán Higueras. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, muy buenas tardes. Evidentemente, nosotros desde Unión del Pueblo Navarro vamos a apoyar esta iniciativa porque va en la línea de lo que hemos venido defendiendo desde que hemos formado parte de esta comisión de defensa y con algunas iniciativas que nosotros también hemos planteado en la misma. Una reivindicación que también hemos expresado ante las comparecencias de la propia ministra de Defensa e incluso del propio presidente del Gobierno. Nos parece que es de justicia retribuir adecuadamente a los miembros de las Fuerzas Armadas de nuestro país, más aún teniendo en cuenta las necesidades que se están planteando y los objetivos que está persiguiendo el Gobierno de España. Junto a ello, no debemos olvidar que es el propio Gobierno el que quiere incrementar el número de miembros de Fuerzas Armadas y que para ello tendrá que hacer una profesión atractiva. Y una de las cuestiones que pueden hacer atractiva para la incorporación de nuevos hombres y mujeres pues son el tema retributivo, porque en este caso se han quedado muy atrás y tienen
un tratamiento realmente, si permítame la expresión, decirlo así, vergonzoso. Los 200 euros que anunció la ministra es algo positivo, no hay que ponerlo en duda, pero al final no es suficiente. No es suficiente porque en algunos casos concretos lo que está suponiendo a final de mes son cifras ridículas de incrementos. Y, por lo tanto, una vez que el Gobierno ha hecho una apuesta también por mejorar el presupuesto en materia de defensa, no hay excusa, en ningún caso. No hay ninguna excusa. Y ahora es el momento, porque si ahora el Gobierno no lo hace, no lo hará nunca. Y, por lo tanto, en este caso concreto, desde nuestro punto de vista, consideramos que es una cuestión de justicia y, sobre todo, a la hora de reconocer el esfuerzo y el trabajo, la dedicación, la vocación que hacen estos hombres y estas mujeres a la hora de defender nuestro país. Por el Grupo Parlamentario Sumar, el señor Guijarro García. Muchas gracias, señor presidente. Bien, vaya por delante que mi grupo parlamentario ha sido muy reticente a, asumir un aumento del gasto militar unilateral. Creemos en ese sentido, ustedes ya nos han escuchado en otras ocasiones, que hay que ser críticos, que no podemos vernos sometidos a una ola, contemporánea que nos lleva a un rearme que por lo demás no creo que nos vaya a dar más seguridad, sino más bien al contrario. Y sobre todo porque, siempre hemos dicho también, España tiene todavía muchas prioridades que cubrir y una parte muy importante de los segmentos españoles, ¿no?, de los segmentos de población española, tienen servicios muy por debajo de lo que deberían tener, ¿no? Dicho esto, desde luego sí que nos pareció en su momento aceptable y hasta bueno esa subida lineal que planteó el Ministerio de Defensa a los militares, puesto que, en fin, siempre habíamos dicho que no era precisamente el segmento mejor pagado de la sociedad española. Y en ese sentido, creo que la medida que tomó en su momento el Ministerio de Defensa pues fue una medida de alivio, buena para el Ejército, buena para sus integrantes y, en definitiva, también buena para nuestro país. Pero, claro, cuando escucho a la derecha hablar de gasten más, siempre viene la pregunta, ¿no? ¿De dónde? ¿De dónde? Y vuelvo un poco al mismo desafío que lanzaba antes cortésmente al señor Conde. Está muy bien pedir, pero ¿de dónde? Porque, claro, si no explican de dónde, es todo muy sospechoso, ¿no? Quieren ustedes aumentar la deuda pública y entonces generan un problema real de gestión, ¿verdad? O, peor aún, quieren ustedes recortar algún tipo de servicio público. Esto es legítimo, perfectamente legítimo, pero yo les pido que, por favor, lo expliciten, ¿no? Porque, claro, digamos que los recursos son siempre finitos, ¿verdad? Y uno puede pedir y pedir y pedir, pero luego hay que pasar por caja. Y cuando uno pasa por caja, hay que pagar. Y se paga con dinero de los contribuyentes que pagan impuestos. Claro, cuando escucho a las derechas decir que hay que bajar los impuestos de los contribuyentes, pero hay que aumentar el gasto militar, yo les vuelvo a preguntar, ¿quieren ustedes aumentar deuda pública o quieren ustedes recortar servicios públicos? Que nos lo aclaren y así pues nos atenemos todas. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Castilla Álvarez. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Hoy debatimos una proposición no de ley de Vox que en apariencia pretende mejorar las condiciones retributivas y laborales de nuestros militares. Podría parecer una propuesta razonable, si no fuera porque llegan tarde, mal y con la mala costumbre de quien confunde la política con un ejercicio de propaganda. Porque vamos a hacer un poco de memoria. Les voy a dar datos. Ustedes han hablado de ese Real Decreto 462/2025 de 24 de mayo, que además de subir el salario de nuestros militares a todos linealmente, como hemos dicho anteriormente, además las modificaciones introducidas en el mismo contemplan algo que ya ustedes están pidiendo en la proposición de ley. Criterios objetivos como la responsabilidad del puesto, la disponibilidad, la dedicación o el riesgo a través de sus distintos conceptos retributivos. Señorías, vamos a ser serios. Ha sido el Gobierno socialista, el Gobierno progresista, el que desde el año 2020 está impactando positivamente en el salario de nuestras Fuerzas Armadas. Es decir, que Vox reclama ahora algo que ya se está haciendo y que les puedo asegurar que se seguirá haciendo. Por tanto, llegan tarde al debate, pero no pierden oportunidad para convertirlo en espectáculo. Y lo que hacen es puro oportunismo, porque defienden a las Fuerzas Armadas, pero luego, cuando tienen la oportunidad de votar para aumentar
la calidad de los derechos de la clase trabajadora en el Pleno, por ejemplo, pues votan ustedes que no. Se oponen frontalmente a la subida del salario mínimo interprofesional, en contra de la revalorización de las pensiones, en contra de los permisos laborales para conciliar trabajo y familia, o lo mismo. Votaron una y otra vez en contra del bienestar de los españoles, esos mismos españoles que forman parte de nuestras Fuerzas Armadas. Y en su exposición de motivos, ya esto suena un poquito extraño, en su exposición de motivos citan al CIS, ese mismo instituto endemoniado que tachan de manipulado cada vez que una encuesta no les gusta. Pero cuando el CIS les sirve para montar su teatrillo, entonces, milagrosamente, ZAS se convierte en fuente de inspiración para todos ustedes. Y, cómo no, llega el Partido Popular con su enmienda, que ya hicieron bastante poco ustedes por los militares cuando gobernaron, congelación de su salario. O sea que, pero bueno, no dudarán nunca que saldrán, lo que nadie de lo que nos está escuchando, duden que van a salir en la foto diciendo que ellos también defienden a los militares. Hipocresía compartida, señorías. También hablan de modificar el Real Decreto 462/2002 de 24 de mayo de indemnizaciones por razón de servicio y obvian que jurídicamente colisiona con el artículo 32 de la Ley 31/2022, además de algunos reglamentos. Pero no se preocupen, yo les voy a dar solución a los dos partidos, señoría de Vox y señoría del PP. Hoy estoy generosa, les voy a dar la solución. Apoyen ustedes a los presupuestos generales del Estado, porque es ahí donde se aprueban las subidas salariales, las inversiones, cuando lo presentemos. Pero no me interrumpa, que yo a usted lo he escuchado con mucha educación. O sea, escúcheme, que no pasa nada por escucharme. Donde están las mejoras en vivienda, las mejoras en infraestructura, el refuerzo de los servicios públicos. Pero eso exigiría responsabilidad, señoría, y la responsabilidad no cabe en la política de ruido y el titular. Además, les tengo que decir algo. No solamente afectaría a las Fuerzas Armadas esa modificación del decreto, yo sé que ustedes se lo han leído, confío en que se lo hayan leído, también al personal civil y militar de la Administración General del Estado, del Servicio de la Seguridad Social, incluso el personal del Servicio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Son mucho el personal que está a cargo de ese decreto y por tiempo no se lo puedo decir. Ya para terminar, señor presidente. Señorías, menos discursos huecos y más hechos, menos patrioterismo y más compromiso real, porque amar a España es trabajar para que sus ciudadanos, también los que sirven en las Fuerzas Armadas, vivan mejor, con dignidad, con derechos y con futuro. Y tengan claro que cada vez que votan en contra de los trabajadores, contra los pensionistas y contra los más humildes, le dan la espalda a España, incluyendo a todos los hombres y mujeres que visten el uniforme y sirven a este país con honor. Muchas gracias. Señor Asarta Cuevas, para aceptar o rechazar la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Sí, aceptamos la enmienda, que es algo que venimos reclamando desde mucho tiempo, pero que no tiene que ver con los salarios de las indemnizaciones. Bueno, perfecto.